Muy buenas noches con todos. Realmente muchas gracias por su participación. Bienvenidos a nuestra Data Week. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y un ponente también igualmente interesante, que es Mauricio Sánchez de IBM. Sí, no queremos empezar la reunión sin antes recordarle las reglas. Por favor, durante la ponencia mantengamos nuestros micrófonos apagados, ¿ok? También desactivemos nuestras cámaras durante el tiempo que el ponente va a estar exponiendo, dado que esto nos va a facilitar a que la red sea mucho más fluida. Y para preguntas va a dar una aplicación que se llama Slido, que mi compañero Anthony va a estar compartiendo en todo momento por el medio del chat durante la ponencia, para que ustedes puedan ahí dejar todas las preguntas sobre el tema que quieren que Mauricio les responda, ¿ok? Sin más, voy a pasarle la palabra a mi compañero Anthony, que va a presentar a nuestro ponente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Anthony García Sotelo. Soy miembro del equipo de analítica avanzada de mi banco y les doy las gracias por participar en este segundo día del Data Week de mi banco. Muy bien, también para reforzar un poco lo que dijo acá Ricardo, estamos usando Slido como plataforma para poder recopilar las preguntas que vayan haciendo sobre la plataforma y también van a poder puntuar sobre estas preguntas para al final de la ponencia poder elegir las más importantes y dárselas al ponente. Ahora sí, vamos a comenzar. Voy a presentar a Mauricio Sánchez. Él es un entusiasta de la tecnología con conocimientos profundos en IoT, IaaS, SaaS y Analytics. Actualmente se desempeña en IBM como Sales Specialist Cloud for Data en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Actualmente está a cargo de liderar proyectos de modernización de arquitecturas de información, ayudando a las empresas a liberar el valor de sus datos utilizando IA. Muy bien, vamos a comenzar. Mauricio, te cedo toda la presentación. Éxitos. Muchas gracias, Anthony, por la presentación. Y bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por reservar el espacio el día de hoy. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Perfecto. Nuevamente agradeciendo el espacio de mi banco el día de hoy para esta sesión. Por supuesto, nos parece tremendamente interesante poder transmitir todo el mensaje y toda la visión que tiene IBM en Data and AI y por supuesto, más aún y con mucha más profundidad en lo que es en ambientes multicloud, que por supuesto el ser híbrido es lo que va a marcar una ventaja competitiva para cualquier organización. Entonces, nuevamente, muchas gracias por dejarnos participar en la sesión del día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con nuestro punto de vista. Y básicamente queremos que esta percepción la lleven ustedes en su día a día, que la lleven ustedes en sus trabajos y que entiendan qué hay detrás de todo lo que hace el banco y hace cualquier organización para poder disponibilizar muchos de sus servicios. Entonces, vamos con lo primero. Vamos con que los datos, de alguna manera, es lo que alimenta la transformación digital. Recordemos que la transformación digital involucra lo que son personas, tecnología y procesos. Y todo esto se hace en el ánimo de que todo armonice y que de alguna manera pueda fluir, y para eso pues necesitamos el insumo principal, que son los datos. Segundo, que la inteligencia artificial desbloquea el valor de la data predictiva. Tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial para habilitar todos esos nuevos canales de servicio con nuestros clientes. Tenemos que utilizar la inteligencia artificial para resolver muchos de los problemas que se presentan en el día a día dentro de nuestras mesas de ayuda. Y por supuesto, el tercer concepto es que todo esto se tiene que hacer en una nube híbrida, que debe ser esa plataforma de datos, debe contar con esa característica, debe ser totalmente híbrida. ¿Y por qué híbrida? Porque resulta que las organizaciones modernas, y en IBM lo entendemos y lo sabemos, ahora no solamente utilizan una sola nube, sino utilizan varias nubes. También siguen manteniendo muchos componentes on-premise y, por supuesto, el poder tener una interacción
con cada una de estas nubes es tremendamente importante, y mucho más aún poder extraer el valor de toda la información que tenemos en todas estas arquitecturas. Entonces, por favor, para que se lleven bien presente la noche de hoy esos 3 puntos, que es lo que va detrás de todo el punto de vista que tenemos como IBM. Todo esto también basado en una visión que tenemos que se llama las escaleras e inteligencia artificial, que vamos a ver más adelante en esta sesión. Y bueno, ¿cuáles son los indicadores de valor que de alguna manera están demandando la adopción de la nube en el mercado? Primero, la transformación del negocio. O sea, estamos viviendo una nueva era, evidentemente. Estamos viviendo una era en donde nuestros clientes están demandando más y más capacidades a través de canales de interacción digital, y pues necesitamos de alguna manera empezar a transformar el negocio, y estar tecnológicamente al día pues nos garantiza ser competitivos en el mercado. Segundo, se tiene que pensar en una modernización de aplicaciones. Tenemos que pensar que las aplicaciones de alguna manera tienen que ser flexibles y tienen que ser escalables de acuerdo a las necesidades que tenga mi negocio. Tercero, que el TI de alguna manera tiene que ser óptimo. De alguna manera tenemos que pensar cómo podemos utilizar cada vez los recursos de una manera mucho más óptima, sin que esto, digamos, repercuta en inversiones tecnológicas muy altas, porque todo tiene que ser costo eficiente, pues de una manera razonable. El Big Data, por supuesto, es cómo estamos creando información, porque todos estos canales digitales nos están generando información constantemente, y tenemos que aprovechar toda esa información. Tenemos que aprovechar también información de cómo se están comportando los cajeros electrónicos. Tenemos que aprovechar información de cómo se está comportando nuestros usuarios a través de redes sociales. Entonces es muy valioso poder captar toda esa información, y más allá de captar es poder entenderla y poder gobernarla. Y nada de esto tiene sentido si no involucramos seguridad dentro de todas las plataformas que tenemos. Entonces, eso también se vuelve parte del patrimonio de datos de cualquier organización. Y por supuesto que haya un ecosistema que sea totalmente escalable y que permita, por supuesto, a todas las aplicaciones y a todas las líneas de negocio ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a esta nueva realidad. Así que estos son los 5 principios claves para IBM, en donde de alguna manera manifestamos que estos 5 puntos deben tenerse en cuenta para desplegar cualquier proyecto, en donde uno debe ser totalmente híbrido, en donde debe permitir ver datos, bien sea en la arquitectura donde aloje nuestro cliente esos datos. Segundo, debe ser multicloud, que se pueda administrar. Tercero, que sea totalmente abierto, que evite el lock-in, que permite de alguna manera a nuestros clientes poderse mover con tranquilidad y no reservarse a tecnologías exclusivas, sino poder operar en contenedores, que pues es lo que está mandando la parada actualmente y permite pues todas esas flexibilidades. Cuarto, que por supuesto sea seguro, que es algo que viene en el ADN de IBM. Como ustedes saben, nosotros movemos el 80% de las transacciones bancarias a nivel mundial, y la seguridad es algo que viene embebido dentro de todos nuestros productos y dentro de todo nuestro discurso. Y quinto, que por supuesto sea totalmente administrable, que cualquier elemento que quisiéramos monitorear se pueda hacer de una manera flexible, de una manera totalmente transparente y de una manera ágil, y que no represente el administrar un cuello de botella para poder desplegar cualquier clase de servicios. Y sí, estamos hablando de que los datos son lo que impulsa la transformación digital, y apenas el 15% de las organizaciones están obteniendo el valor que se necesita de esos datos. Se estima que cada año el crecimiento de los datos va a ser de un 34%, y que para los próximos 5 años va a crecer aproximadamente en un 580%. Entonces, realmente contar con una
con una arquitectura de información se vuelve algo tremendamente vital para las organizaciones. Y de alguna manera, como lo vemos más abajo, el 80% de los datos están cerrados en silos o no está listo para el negocio. Entonces, de alguna manera tenemos que aprovechar y tener una visión de 360 grados de todos los activos de información de nuestras compañías. Y bueno, ¿cómo las empresas han visto los datos e inteligencia artificial como su principal prioridad? La mayoría de las empresas se encuentran en la mitad, en donde ya pasaron una etapa de reducción de costos y modernización, pero la cúspide y a lo que quieren llegar todas las compañías es en crear nuevos modelos de negocio a través de inteligencia artificial. Es importante utilizar la inteligencia artificial como un vehículo de transformación de cómo llegamos a nuestros clientes. Según Forrester, el 90% de los CIOs planean mayores inversiones en datos. Como ustedes saben, la principal prioridad de las empresas ahorita es poder entender sus clientes, es poder entregar opciones muchísimo más personalizadas a sus clientes que por supuesto puedan resolver sus necesidades en tiempos muchísimo más cortos y por supuesto en autoservicio. Y también, según un estudio que hizo el MIT Sloan, el 85% ve a la inteligencia artificial como una prioridad estratégica. Y bueno, a partir de todo esto que estamos viviendo, ¿cómo se debe liderar en tiempos de crisis? De alguna manera tenemos que pensar qué hay detrás y qué se está solucionando y qué se tiene que tener en cuenta para poder asegurar una continuidad operativa dentro de los bancos. Primero, se tiene que asegurar una experiencia al cliente, se tiene que pensar qué hay detrás y se tiene que analizar de que evidentemente va a haber un aumento de las solicitudes por parte de los clientes. Muchos estamos haciendo solicitudes a través de nuestros teléfonos móviles, estamos haciendo solicitudes a través de redes sociales, a través del teléfono. Entonces, todo esto va a conllevar una explosión de datos muy importante. También, como todos estamos accediendo a través de los canales digitales, porque muchas de las solicitudes que se resolvían en las oficinas se están llevando a canales digitales, pues lógicamente esto va a conllevar un estrés en esa infraestructura básica que venía funcionando con X cantidad de clientes y que ahorita ha sido un boom y ha explotado de manera interesante. También, ¿qué ha pasado? Que también ha habido una demanda en la refinanciación de préstamos y también en cómo se solicitan los nuevos préstamos. Entonces, de alguna manera, para las organizaciones financieras deben contar con herramientas que les permitan tener esa flexibilidad para cumplir a cada una de las demandas que pues, se están presentando en esta nueva realidad. Segundo, mitigar el riesgo operacional. Por supuesto, hay una afluencia a los cajeros automáticos porque las sucursales están cerradas. Entonces, muy probablemente necesitamos herramientas tecnológicas para entender qué está pasando en esos sitios porque tenemos una sucursal cerrada. Hablemos más bien al principio de cuando empezó toda esta crisis. Segundo, por supuesto, hay un riesgo en la pérdida por fallo de controles y políticas internas. Es algo que, por supuesto, las organizaciones deben poner total foco y deben garantizar pues, toda la continuidad operativa de las organizaciones, que es algo que sabemos que mi banco lo ha puesto por encima de cualquier cosa. Segundo, por supuesto, amenazas de privacidad de datos. Como ustedes saben, los canales digitales se prestan mucho para suplantar identidades y por supuesto es muy importante pues integrar tecnologías que nos ayuden a mitigar ese riesgo. Por supuesto también reducir los gastos operativos. Lógicamente va a haber una tensión de red con muchos usuarios remotos que se van a colgar a la organización. Incluso si hablamos de colaboradores que trabajan para el banco, por supuesto se tiene que pensar en una infraestructura lo suficientemente potente para poder asegurar la continuidad de esos puestos de trabajo y por supuesto la operatividad normal del banco. También una necesidad precisa y optimización de balances y la previsión de cómo se va a comportar mi negocio de ahora en adelante.
también pensar en cómo puedo hacer una mejor gestión de la liquidez y también cómo controlo los ingresos y los gastos. Y por supuesto, maximizar la eficiencia de los recursos. ¿Cómo puedo de alguna manera habilitar los puestos de trabajo de mis empleados? ¿Cómo puedo hacer que los equipos tengan herramientas de inteligencia artificial para poderse acercar mejor a nuestros clientes? ¿Y cómo puedo lidiar con esa disponibilidad limitada de los empleados, pues atendiendo asuntos personales, que pues obviamente a todos nos pasa cuando estamos en casa? No solamente nos demanda el trabajo, sino también la familia. Y bueno, basado en todos esos desafíos y en todo ese volumen de información creciente que se está dando en esta nueva realidad, en IBM decimos que no hay inteligencia artificial sin una arquitectura de información. Si no tenemos los componentes adecuados para poder procesar toda esa cantidad de información, para poder entenderla, para poder gobernarla, para poder acceder a la misma información, pues va a ser muy difícil llegar a tener inteligencia artificial. Entonces, de ahí radica la importancia de tener una arquitectura de información. ¿Y qué está pasando con tener una arquitectura de información idónea? Y es que naturalmente para todas las organizaciones, sin importar su core de negocio, por supuesto incluyendo también los bancos, incluyendo también empresas del sector industrial, empresas de servicios, todos tienen el siguiente desafío, y es que naturalmente, debido a necesidades tecnológicas y a necesidades de negocio, se han implementado muchas plataformas, muchos fabricantes y en diferentes ambientes. Entonces, se vuelve un desafío poder administrar toda la información que va generando cada plataforma, que va generando cada tecnología, y evidentemente es algo que se vuelve totalmente interdependiente. Entonces, IT de alguna manera tiene que, aparte de controlar su misión crítica, que es garantizar la disponibilidad de todas sus plataformas y de todos los recursos subyacentes, pues también tiene que empezar a pensar cómo administro toda la información de todas estas plataformas que todo el tiempo están creando datos. Entonces, eso realmente pues, se vuelve un desafío. ¿Y qué pasa? Pensemos en la siguiente analogía. Cuando nosotros nos queremos ir a la playa, pues tenemos un auto, nos subimos al auto, manejamos y llegamos. Pero cuando se presentan la necesidad de ir creando plataformas y tecnologías, pasa lo que vemos actualmente en la diapositiva, y es que se crean una cantidad de productos por separado, y el desafío para IT, el desafío para las organizaciones es poder armar ese vehículo, poder hacer que funcione de una manera armónica y que todos los componentes de alguna manera sean totalmente integrables. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es poder entregar una plataforma de datos, una arquitectura de información lo suficientemente consistente y lo suficientemente integral para tomar ese viaje a inteligencia artificial. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con una arquitectura totalmente preintegrada. Se logra con una arquitectura totalmente preintegrada que de alguna manera me ayude a tener los componentes totalmente listos para únicamente subirme a mi auto y empezar ese viaje en poder administrar todos los datos que se van generando como compañía. Entonces, es ahí donde está el desafío, en encontrar una arquitectura lo suficientemente preintegrada en donde como organización pueda llevar mis datos y pueda conducirlos a ese camino de inteligencia artificial y a poder operacionalizar inteligencia artificial dentro de todo el negocio. Y evidentemente, los datos son el nuevo modelo de negocio y el conocimiento es el nuevo capital de negocios. Evidentemente, tengo que contar con una plataforma que soporte y que me permita tener herramientas en donde pueda entender mis datos, pero también el conocimiento de mi información es mi nuevo capital de negocio, es lo que me va a permitir abrir nuevas líneas de negocio, es lo que me va a permitir de alguna manera poder optimizar mi portafolio de productos y servicios, es lo que me va a poder generar una mejor
fidelidad de mi cliente a mi organización. Entonces, evidentemente, una cosa tiene que ir tremendamente articulada con la otra. Y evidentemente la inteligencia artificial está configurando el trabajo, el futuro del trabajo. Por ejemplo, tenemos clientes del sector salud que de alguna manera están ayudando a predecir y dar forma a los resultados en base a patologías que tienen los clientes. Tenemos también clientes que de alguna manera están habilitando canales de autocapacitación para que puedan de alguna manera utilizar inteligencia artificial para resolver muchas de las dudas que están teniendo actualmente en sus casas, en donde, bueno, probablemente no tienes el escenario en donde tienes el compañero para preguntarle al lado, sino que tienes que preguntar a un asistente cognitivo alguna pregunta. O, por ejemplo, necesito generar una certificación laboral. Es más fácil preguntarle al chatbot porque de alguna manera te puede resolver a esperar a llamar al compañero que probablemente está atendiendo a otro cliente. También empresas que nos ayudan en temas de riesgo crediticio, que ayudan también a automatizar decisiones, procesos y experiencias, y también nuevas empresas que están reimaginando nuevos modelos de negocio y nuevas maneras de interactuar con sus clientes. Porque recordemos que muchas empresas están utilizando inteligencia artificial para poder asegurar una continuidad operativa. Y bueno, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial no es mágica. Para poder tener inteligencia artificial se tiene que pensar en buenas prácticas, como lo dije anteriormente, se tiene que pensar en una arquitectura de información que esté en capacidad de entender mis datos y se tiene que ir en un camino paulatino, que va a ser la escalera de inteligencia artificial que vamos a ver más adelante. Vemos cómo varias industrias han utilizado inteligencia artificial para poder tener mejores resultados bien sea de cara a sus clientes, mejores resultados de cara a optimizar muchos de sus procesos, mejores resultados de cara a tener información predictiva que les va a tomar, que les va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Y pues bueno, eso es lo que queremos nosotros transmitir a través de esa experiencia que hemos tenido con todos estos clientes y con todos nuestros asociados de negocio para que, por supuesto, todas las historias de inteligencia artificial no se queden en la práctica, sino que, por supuesto, lleguen a un muy buen resultado. Y ese es el desafío, que los proyectos de inteligencia artificial se conviertan en resultados. Muchos de los proyectos de inteligencia artificial se quedan en la mitad. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está trabajando en una naturaleza aislada, no se está trabajando en una plataforma centralizada. Como ustedes saben, los científicos de datos tienen habilidades muy importantes, bien sea técnicas y a nivel de negocio, y es un talento que es altamente demandado en el mercado. Entonces, para las organizaciones es supremamente importante contar con una plataforma que tenga esas funciones colaborativas en donde los proyectos puedan tener un seguimiento y puedan llegar a un buen término, puedan llegar a operacionalizarse, bien sea para resolver problemas de sus clientes o para resolver problemas de los mismos empleados. Entonces, para eso vemos que hay tres aspectos que son tremendamente importantes para llevar la inteligencia artificial y convertirla en resultados. La primera son los datos. Si los datos de alguna manera no están lo suficientemente curados, no son lo suficientemente confiables y transparentes, pues no voy a poder alimentar inteligencia artificial. Porque si yo alimento un modelo de inteligencia artificial con data que probablemente no esté muy bien acotada, muy bien curada, muy bien limpia y no lo suficientemente confiable, pues el resultado de ese modelo no va a ser lo mejor esperado. Entonces, el poder procesar esos datos requiere alta complejidad, pero la buena noticia es que ya hay herramientas que nos ayudan a liberarnos de esos data ops y esos procesos que realmente demandan mucho tiempo, y se utilizan muchas herramientas que ya tienen embebida inteligencia artificial para resolver muchos de esos problemas de transformación de datos.
En el talento, porque como les dije hace un momento, las habilidades de inteligencia artificial son raras, es algo que es tremendamente nuevo y está en alta demanda. Como les dije, son cargos muy apetecidos en el mercado. Entonces, de alguna manera, tenemos también la necesidad de involucrar personas del negocio que no necesariamente tienen un skill de científico de datos para empezar a crear inteligencia artificial. Tenemos que pensar en herramientas que de alguna manera también habiliten una interfaz visual en donde muchos usuarios de línea de negocio empiecen a crear modelos, porque probablemente esos usuarios de negocio saben y necesitan ese indicador o ese insight para tomar mejores decisiones. Y por supuesto la confianza. Históricamente ha habido un escepticismo con los sistemas y los procesos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no han habido herramientas o no han existido herramientas en el mercado que de alguna manera me ayuden a controlar y a medir el desempeño de esos modelos. Entonces, por eso de alguna manera es importante contar con plataformas en donde yo pueda administrar esos modelos, en donde pueda crearlos y en donde pueda reentrenarlos de una manera muy eficiente. Y por supuesto con un enfoque de Machine Learning Operation, basado en buenas prácticas y basado totalmente en una metodología. Y el gran problema de todo esto es que muchas empresas todavía están atascadas en la experimentación. Y de alguna manera nuestro deber como referente tecnológico mundial es proveer herramientas en donde las organizaciones puedan hacer inteligencia artificial con resultados totalmente tangibles y que se pueda entregar un ROI a cualquier proyecto pues de una manera muy fácil y muy entendible para todos los usuarios. Y bueno, para lograr todo esto se necesita una arquitectura de información para la inteligencia artificial, en donde básicamente me resuelva 4 desafíos. El primer desafío es que me elimine los silos de datos, en donde me pueda conectar a todos los datos, en donde me pueda conectar a toda la información que están generando todas esas plataformas y poderlo hacer de una manera totalmente transparente y rápida, que no se vuelva un cuello de botella acceder a la información. Muchas organizaciones tienen varias plataformas de acuerdo a la necesidad de su área funcional. Por ejemplo, digamos, marketing contrata una plataforma y finanzas contrata otra plataforma. Probablemente lleguen a generar el mismo indicador, pero como lo están haciendo en plataformas diferentes, probablemente el resultado no sea el mismo. Y para una junta directiva va a ser tremendamente complicado tomar una decisión cuando tienen el mismo indicador con resultados diferentes. Entonces, por eso es importante que no hayan silos de datos y que toda la información esté centralizada. Segundo, que se pueda automatizar y gobernar un ciclo de vida unificando datos con inteligencia artificial, en donde yo entienda qué pasa con mis datos en todo momento, en donde yo tenga capacidades de linaje, en donde yo pueda determinar, ok, este dato de alguna manera no se originó de la manera que yo esperaba, pero necesito saber dónde se está originando para poder tomar acciones correctivas. Entonces es tremendamente importante poder tener ese gobierno de esa misma información. Tercero, que la inteligencia artificial se pueda operacionalizar con total confianza y transparencia. Que, ok, como ya entiendo, ya estoy accediendo a mi información, ya entiendo mi información, ya puedo decir, ok, puedo dejar que un modelo se encargue de resolver algún proceso que es propio de mi compañía, que pueda resolver una solicitud de crédito a través de una red social, que un asistente cognitivo, como ya está interactuando con los datos, empiece de alguna manera a resolver problemas propios que tienen los clientes o la mesa de ayuda propia. Y por supuesto, que evite el lock-in, el encierro, que se pueda migrar a cualquier lugar y que se pueda hacer pues con total agilidad. Basado en eso y basado en lo que les he contado de la necesidad de contar con una arquitectura de información, IBM también planea una escalera hacia inteligencia artificial, que son básicamente los pasos lógicos para llegar a esa cúspide que es operacionalizar inteligencia artificial en todo el negocio. El primer paso y el primer escalón es el collect, es cómo puedo hacer que los datos sean totalmente accesibles
y totalmente fáciles de ver para la organización. Cómo, sin importar la cantidad de aplicaciones y la cantidad de bases de datos que tenga, yo pueda acceder a esa información sin ningún problema. Sin importar si el aplicativo B está funcionando en IBM Cloud Platform o está funcionando en otra nube pública. El segundo escalón, y es muy importante, es el Organize. Es cómo tengo herramientas de gobierno para crear esa base de analítica preparada para los negocios. ¿Cómo puedo entender mis datos? ¿Cómo puedo hacer un autodescubrimiento de la información cada que me conecto a una nueva fuente? ¿Cómo puedo tener un glosario de términos como organización? ¿Cómo puedo enmascarar y administrar políticas y reglas de cara al cumplimiento de toda la normativa propia de la industria bancaria, en donde de alguna manera tengo que tener niveles de protección de los datos personales de mis clientes? Entonces, de alguna manera yo tengo que poder enmascarar a través de políticas toda esa información antes de poderla disponibilizar a los usuarios de negocio de mi organización. Tercero, el Analyze es cómo ya puedo empezar a construir esos insights y cómo puedo empezar a construir ese valor de cara a tomar mejores decisiones y a ofrecer mejores experiencias al cliente. ¿Cómo puedo utilizar herramientas de BI para colocar dashboards que sean totalmente democratizables a todos los miembros de la organización? Que la información no sea privilegio de unos, sino sea un activo de todos. Que pueda empezar a construir inteligencia artificial, no solamente de la ayuda de científicos de datos, sino también de usuarios de negocio que entienden muy bien las necesidades y el día a día de la organización, y que pues, esto se puede hacer con total confianza y transparencia. Y en el Infuse es cómo puedo operacionalizar la inteligencia artificial en todo el negocio. Cómo ya estoy utilizando desde que empecé a recolectar los datos, desde cómo los entiendo, después cómo los analizo, ya cómo puedo empezar a generar modelos que puedan de alguna manera traer mejores beneficios a la organización, mejores experiencias al cliente. Cómo puedo, volviendo al ejemplo, cómo puedo habilitar un asistente cognitivo en donde mis clientes puedan crear y solicitar préstamos de una manera ágil, en donde a través del mismo canal pueda también generar un perfil de riesgo y pues generar todo ese tipo de inteligencia que pues ayude a resolver muchas de las problemáticas que tenemos como sociedad. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a abordar desafíos de cara a cada uno de los problemas que se presentan en cada uno de estos escalones hacia inteligencia artificial. Pero vamos a ahondar en el Infuse, en cómo operacionalizo inteligencia artificial, no antes sin pasar por cuáles son los desafíos de colectar los datos. Al momento de acceder a los datos, el primer desafío es que las fuentes de datos están en silos, están totalmente distribuidas. Los datos no tienen gobierno, es muy difícil entender todas las fuentes de datos y todos los activos de información. Muchas organizaciones lo tienen únicamente porcionado. También otro desafío es que el rendimiento es ineficiente en las consultas. Cuando necesito generar un indicador como organización y tengo que ir a consultar una porción de datos, tengo que pensar en que si voy a alguna consulta probablemente afecto el performance de ese aplicativo y probablemente si está en producción, pues obviamente no voy a tener resultados muy agradables. Entonces, de alguna manera, tengo que pensar en cómo puedo consultar información sin trasladar algún rendimiento ineficiente a las plataformas. En el Organize, a nivel de gobierno, ¿qué desafío es importante? El poder acceder a los datos, el poder entenderlos, el poder entender qué tan listos están los datos para poder generar indicadores de valor dentro de la organización y qué tan listo está el dato para poder ponerlo en autoservicio para todos los usuarios de negocio dentro de la organización. Entonces tengo que pensar en una herramienta que me ayude a controlar esos accesos y que me ayude a
a cumplir de acuerdo al esquema organizacional que tengo como compañía. En el Analyze, de nuevo, las bajas habilidades en inteligencia artificial es un desafío muy importante. Los científicos de datos son una profesión altamente demandada y las herramientas colaborativas se vuelven fundamentales para desplegar proyectos. Bajo o no hay ROI en inteligencia artificial, porque justamente no se cuenta con una metodología, no se cuenta con una plataforma que permita de alguna manera poder implementar estos modelos y poderlos administrar. Miedo al riesgo, a multas en torno a decisiones tomadas por los modelos. Los modelos de alguna manera nos ayudan a automatizar muchas cosas, pero prácticamente les estamos confiando una gran responsabilidad y tenemos que estar convencidos de que lo va a hacer de alguna manera eficientemente y con total transparencia y tranquilidad. Y en el Infuse vamos a ver qué desafíos se abordan de acuerdo a esta nueva situación, de acuerdo a la atención a empleados y clientes, en cómo hacer planeamiento y previsiones y cómo se puede operacionar la inteligencia artificial sin riesgos y totalmente administrado con un enfoque de Machine Learning Operation. Entonces aquí vamos a profundizar en cómo de alguna manera vamos a abordar desafíos en atención a empleados y clientes. ¿Cuáles son los desafíos del estado actual de poder atender un empleado o atender un cliente? Que hay muchos recorridos, muchas veces el proceso a través de un canal digital resultan que por acá no lo podemos hacer, tienen que acercarse a una oficina, entonces de alguna manera es importante poderlo resolver y esto conlleva a que hayan pues costos operativos más altos. Segundo, que los clientes no pueden resolver fácilmente los problemas y eso de alguna manera se desencadena en una pérdida de ingresos. Si un cliente de alguna manera necesita acceso a un crédito, necesita hacerlo de una manera muy rápida, si probablemente utilizamos inteligencia artificial para poder porcionar y segmentar los clientes y a través del aplicativo sugerir montos de crédito aprobados, pues seguramente vamos a tener un acercamiento a los clientes mucho más cercano. Tercero, las experiencias del cliente son un poquito fragmentados y produce una baja satisfacción al cliente, entonces de alguna manera necesitamos que los procesos sean totalmente rápidos, ágiles y que tengan una muy buena satisfacción de cara al cliente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que por supuesto, si no lo hacemos rápido, la baja satisfacción del cliente va a ser evidente, que va a haber una disminución de la participación de los clientes en estos nuevos canales y esto por supuesto conlleva una pérdida de ingresos. Por eso de alguna manera se tiene que ser muy ágil y muy contundente al habilitar un asistente cognitivo que nos ayude a atraer nuevos ingresos y atraer nuevas ventas. El aumento de los gastos operativos del centro de llamadas. Por ejemplo, yo soy uno de los usuarios que resuelvo muchos de mis problemas a través del aplicativo móvil. No me gusta llamar porque probablemente toma mucho tiempo y me distraigo y siento que en las llamadas me piden muchas veces la información y es algo que puedo resolver a través de un chat de una manera mucho más simple y me ha parecido la maravilla porque se resuelve en menos de 5 minutos. Y también el agotamiento de los empleados. También es difícil poder mantener volúmenes altos de trabajo en donde la persona interactúe mucho porque se vuelve muy rutinario y de alguna manera eso es lo que nos permite que los canales digitales pues, nos ayuden en esa interacción con los clientes. ¿Cuál es el futuro? IBM cuenta con un producto que es Watson Assistant, que está embebido dentro de nuestra oferta que llamamos Cloud Pak for Data, que es una plataforma que resuelve todas las necesidades de datos e inteligencia artificial de punta a punta. Y la idea es que esto pueda aprovechar toda la inteligencia artificial para poder tener esa interacción con los clientes y, por supuesto, involucrar muchos canales de atención, lo que llamamos la omnicanalidad, y involucremos lenguaje natural para poder tener una experiencia mucho más cercana con los clientes. El 75% de los clientes quieren usar el autoservicio. Como les dije en el ejemplo pasado, a muchos ya no les gusta llamar. Si pueden resolver muchas de sus necesidades a través de un aplicativo móvil, pues está genial.
el 78% de los clientes se retirarán debido a una compra o a una mala experiencia al cliente a través de estos canales. Entonces, por eso es importante que no sean chatbots regulares, sino que sean totalmente asistentes cognitivos que puedan interactuar con los datos que ya se tienen del core de negocio. ¿Qué es importante que se pueda entregar? Primero, una mejor experiencia del cliente. Segundo, un aumento de la productividad. Y tercero, una reducción de los costos operativos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos con el estado actual de planificación y pronóstico? ¿Cómo hacer planning y forecasting de cara a cómo se va a comportar mi negocio en el futuro? El primer desafío es acceder, visualizar y proteger los datos complejos. Ahora se vuelve algo mucho más importante porque cada vez vamos a tener muchas más regulaciones y tenemos que cumplir con esas regulaciones para poder visualizar esa información y tomar decisiones. Segundo, los procesos de planificación manual consumen mucho tiempo. Una cosa es analizar los datos de acuerdo a la experiencia que tienen los usuarios de negocio y otra cosa es hacer análisis utilizando herramientas de inteligencia artificial de cómo se va a comportar el mercado en adelante o qué línea de crédito va a tener mejor éxito de acuerdo a los datos que tengo de mis clientes. También los usuarios esperan tener acceso a herramientas intuitivas de BI y Discovery que permiten de alguna manera esa interacción con esos datos. Entonces, de alguna manera, el contar con la gente capacitada para que pueda interactuar con esas herramientas se vuelve tremendamente importante. ¿Qué consecuencias nos trae todo esto? Que los departamentos de alguna manera están adquiriendo herramientas por separado, que era el ejemplo que les estaba dando al principio de la charla, en donde marketing consigue una herramienta y finanzas consigue otra herramienta, entonces hay dos herramientas y es muy difícil esa opción de dos herramientas totalmente diferentes porque pues no debería ser la misma herramienta pero con capacidades extendidas para las dos áreas funcionales de la organización. Segundo, los profesionales de finanzas altamente calificados dedican mucho tiempo en crear planes y pronósticos y no dedican tiempo en analizar, bueno, cómo se han comportado esos indicadores a lo largo del tiempo y si de alguna manera esa información me sirve para tomar mejores decisiones para el futuro. Tercero, la falta de acceso a análisis avanzados, herramientas de planificación automática y que de alguna manera representen una mejor productividad para todos los empleados. Entonces es importante que se cuente con herramientas que permitan hacer ese análisis avanzado y que se puedan tomar más y mejores decisiones como organización. ¿Cuál es el futuro de esa planificación empresarial y de ese forecasting, de esa previsión? Es poderlo hacer con BI y con inteligencia artificial. El 73% de las organizaciones no están utilizando, el 73% de los datos de las organizaciones no se están utilizando, que fue algo que vimos al principio. Y se piensa que el valor de todos esos datos puede llegar a ser hasta de más de $100 millones y que debe ser liberado de alguna manera. Es importante que se pueda operacionalizar todos esos conocimientos de una manera muy rápida, que se puedan tomar los conocimientos y los resultados en una herramienta de BI rápida y que sea fácil, que no se vuelva un cuello de botella, que la analítica de alguna manera sea algo natural dentro de las organizaciones y que esa capacitación y esos skill a todo el personal pues se dé de manera natural y se pueda interactuar con todas estas herramientas de una manera muy ágil. Ahora, ¿cuáles son las estrategias tecnológicas de adopción cloud para todas las organizaciones? Vemos aquí 4 vertientes en donde la public cloud son nubes totalmente separadas. El multicloud es como de alguna manera tengo un paralelismo con esas nubes. En la nube privada es como tengo mi organización en una nube totalmente privada, en donde solamente tengo acceso yo y de alguna manera como organización tengo mi propio esquema de seguridad. Y el futuro es que todo se monte en un ambiente híbrido multicloud. Entonces es perfectamente natural que todas estas plataformas de datos tiendan a analizar información de múltiples fuentes, de múltiples nubes, incluida la nube privada, y eso se vuelve pues
un desafío completo y se tiene que pensar en plataformas que resuelvan esa necesidad. IBM pues ha sido muy pionero en poder implementar esas plataformas híbridas multicloud, porque sabemos que la necesidad de nuestros clientes no solamente está en nuestra nube, sino también la tienen on-premise y también en otras nubes. Entonces, por supuesto, esa estrategia de tener una multicloud híbrida viene en el ADN de IBM y es algo que queremos evangelizar dentro de todos nuestros clientes y que permita esa flexibilidad de cara a las necesidades de negocio que se van planteando. ¿Qué es importante para esa nube híbrida? Que pueda involucrar personas y procesos, que nos ayude a mejorar temas de cultura, de mejores prácticas, de gobierno de la información, que era lo que estábamos hablando, que hayan equipos empoderados y que todo esto se base en metodologías ágiles. Que haya una estrategia de arquitectura de información que esté guiada por datos y eventos, que sea nativa en nube, que el día de mañana, si tengo una necesidad de mover una carga parcial de esa información, lo pueda hacer de una manera rápida y sin mayor complejidad, que esté basado también en herramientas y tecnología, que sea portable, que sea basada también en open source. Sabemos que el open source se ha vuelto muy amigo de las organizaciones de cara a reducir los costos y que también cuente con un ecosistema de aliados en donde pueda incluir muchas más tecnologías y pueda tener un crecimiento acelerado y pueda tener negocios en tiempo real de toda mi arquitectura. Y bueno, antes de terminar, de nuevo, los aspectos claves a recordar. Primero, los datos alimentan la transformación digital. Segundo, la inteligencia artificial desbloquea el valor de los datos predictivos. Y tercero, la nube híbrida debe ser la plataforma de datos. De alguna manera tenemos que pensar en esa flexibilidad, tenemos que pensar en lo importantes que son los datos para las organizaciones, sin importar su core de negocio. Todas las decisiones que estamos tomando en la actualidad y toda la continuidad operativa de muchas de las empresas han sido basadas en datos. La inteligencia artificial de cómo interactuamos con nuestros clientes y, por supuesto, la flexibilidad que ofrece una nube híbrida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Entonces, siguiendo la agenda, vamos a proseguir con las preguntas de la plataforma de Slido. Hemos escogido las que han sido más puntuadas por los participantes y voy a comenzar con la primera. Si no tenemos los suficientes datos en mi organización para entrenar mi propia IA, ¿convendría incorporar una IA ya desarrollada por un proveedor, por ejemplo, un chatbot? Claro, hay muchos de nuestros clientes de alguna manera empiezan a desarrollar asistentes cognitivos y no necesariamente con información que ya tienen. Obviamente, si ese asistente cognitivo puede interactuar con la información que ya reside dentro de la compañía, pues obviamente va a ser mucho más preciso, va a ser mucho más eficaz y el valor que se puede entregar a los clientes puede ser mucho más alto. La respuesta es sí. Por supuesto, la idea es que se puedan tener en cuenta los datos que ya residen dentro de las organizaciones. Ok, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué ventajas ofrece un sistema cognitivo frente a un sistema experto? ¿Cuándo usar cada uno? Bueno, la ventaja de un sistema cognitivo es que de alguna manera nos permite tomar decisiones como humanos, en donde de alguna manera la experiencia y la interacción que tienen los clientes con ese sistema cognitivo es mucho más, ¿cómo lo digo?, más personalizadas, mucho más, no se siente tanto como una máquina porque el sistema cognitivo está entrenado en darte una cantidad de respuestas diferentes, en cambio el experto de alguna manera tiene una cantidad limitada de respuestas. Ok, gracias. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál sería una de las mejores rutas para empezar a incorporar la IA en mi organización?
Bueno, la mejor de las rutas es, por supuesto, guiarse por la inteligencia, por las escaleras de inteligencia artificial que planteamos el día de hoy. Es una visión que tiene IBM y es el orden lógico de cómo llegar a inteligencia artificial para que inteligencia artificial, por supuesto, tenga los mejores resultados y los proyectos de inteligencia artificial sean pues totalmente justificables y totalmente vendibles dentro de las organizaciones. Es como el orden natural. Si tú no tienes una visión integral de toda tu información, pues obviamente vas a tener información sesgada, no estás teniendo una visión totalmente empresarial de todos tus activos de información. Ok, Mauricio, muchas gracias. Creo que ya con eso damos concluida esta primera parte de la reunión. Y las preguntas que todavía no han podido ser respondidas, las vamos a responder próximamente en un podcast que vamos a estar enviando. Gracias.